Se estima que la población de hipopótamos en tierras del Magdalena Medio ya superan los 160 individuos. Hace 40 años, cuando surgió la Hacienda Nápoles, eran solo 4, 3 hembras y un macho. Sin embargo, esta notoria población de paquidermos termina siendo pequeña ante la dimensión de otras problemáticas generadas por más de medio siglo de actividades ligadas al narcotráfico en Colombia. Se trata de un virus que ha permeado muchos de los pilares básicos de la humanidad, una epidemia que se niega a desaparecer y que se ha propagado a todas las categorías y clases de la sociedad. Un fenómeno que se extiende sin límite moral. La mafia nació como una autodefensa de los más pobres, autodefendiéndose de los más ricos en Sicilia y en otras partes. Y fue encontrando en el camino métodos que les obligaron a no tener escrúpulos y los tomaron y se convirtieron en la mafia. Y por eso es tan dañina. Y a ellos no les importa. Ellos saben lo que son, lo dicen y tienen sus códigos. Se pueden derrotar narcotraficantes y de hecho los estados tienen esa capacidad. En Estados Unidos hasta los años 80 gobernaban Nueva York los mafiosos italianos y eran también gente muy bienvenida a los clubes sociales y eran mediáticos y el Estado los derrotó. Yo no creo que hayan derrotado los negocios ilícitos ni el tráfico de drogas allá. Y en Colombia ha sucedido lo mismo, uno tras otro. Han sido derrotados, asesinados, extraditados, capos de narcotráfico, pero los volúmenes de hectáreas de coca sembrados simplemente dicen, eso está ahí, está vigente y está muy fuerte. Se transforma, evoluciona, sigue alimentando la guerra, esta inútil que se padece en tantos territorios. Los exponentes de esta práctica son insaciables y desbordan todos los cánones éticos. Se les conoce como mafiosos. En Colombia, la personificación de todo lo que constituyen este tipo de individuos recae sobre la figura de un hombre que alguna vez fue considerado como uno de los más ricos del mundo, pero también quedó en la historia como uno de los más sanguinarios. Paulo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar siempre le decía a la esposa o a los hijos, a todo mundo voy para la oficina. Y para nosotros y con la gente que sabe del tema que estuvo al lado de él, dice que la oficina nació con él. O sea, él se creía empresario, se creía doctor, se creía un hombre de negocios. Obviamente era un hombre de negocios, ilegales, pero lo era. Y sí, él llamaba a sus abogados y les decía, vamos para la oficina, o llamaba a sus sicarios y también era lo mismo. Nace ese día la oficina y 30 años después tenemos una estructura que puede tener unas 14.000 personas bajo su control. Yo creo que lamentablemente el tema del narcotráfico se ha reconfigurado en el país. Nosotros inicialmente, algunas personas podíamos pensar que la muerte de Pablo Escobar era el fin de esa actividad y sobre todo de esa estructura criminal. Yo creo que con el paso del tiempo, y pues yo he dedicado una parte de mi labor académica a la investigación sobre temas de violencia, criminalidad y narcotráfico, uno podría decir lo que hubo fue una reconfiguración de esas estructuras y de sus formas de actuación. En su libro, denominado De Pablo Escobar al Proceso 8000, el exministro del Interior y ex representante de la Cámara, Armando Estrada Villa, narra lo que le tocó padecer en 2 giras internacionales, todo debido al estigma que pesa sobre Colombia por cuenta del narcotráfico. Esa primera experiencia negativa fue en Bali, una de las islas y provincias de Indonesia. Él nos dijo que había estudiado algunas generalidades sobre Colombia para podernos atender bien. En medio de esos diálogos surgió un día la pregunta que él, que hablaba tanto de Colombia, ¿a quiénes conocía de Colombia? Si sabía de quién era el presidente de la República, si sabía quién era Fernando Botero, que ya había llevado exposiciones a muchos países del mundo y aún a países asiáticos. Si sabía quién era García Márquez, que había sido premio Nobel de literatura. Y nos dijo, no, yo no conozco a esos señores. Hombre, ¿a quién conocer de Colombia que nos pueda hablar de él? A Pablo Escobar.
¿Cómo que a Pablo Escobar? Sí, señor, aquí los medios de comunicación se ocupan permanentemente de él, de sus actividades políticas, de sus actividades delincuenciales, de sus actividades filantrópicas. Entonces nosotros aquí hemos leído mucho y sabemos mucho de Pablo Escobar. Años después, en una misión parlamentaria, autoridades del aeropuerto de Estocolmo, en Suecia, sometieron al entonces congresista de la República a un incómodo y prolongado interrogatorio, todo por ser colombiano. Entonces le pregunté, hombre, ¿esto por qué? Me dijo, hombre, es que a los colombianos aquí nos hostigan mucho, porque creen que todos somos unos delincuentes, creen que todos somos vendedores de droga. Y entonces ahí te das cuenta, Armando, el daño que le ha hecho Pablo Escobar y los Rodríguez del Gual a Colombia. La reputación de Colombia está en el suelo y aquí llega un colombiano y lo someten a un interrogatorio y a una situación tan compleja como la que vos viviste. La obra de este dirigente antioqueño es una recopilación de relatos alusivos a la vida pública del país, muchos de ellos signados por el legado del otrora jefe del cártel de Medellín, quien con su dinero sucio halló en un sector de la política tradicional a líderes sin escrúpulos y complacientes a su propósito por ser congresista. Pero en la política sí tuvo un papel muy significativo, corrompiendo la política, comprando parlamentarios. Se tramitaba un proyecto de ley en la administración de Virgilio Barco para reformar la Constitución. Era un proyecto de avanzada, un proyecto conveniente, necesario para el país. Muchas de las ideas que acogió después la Constituyente del 91 estaban en ese proyecto. Y Pablo Escobar, en su lucha contra la extradición, empezó a comprar parlamentarios. Para lograrlo, comenzó a figurar en eventos populares organizados por Medellín Sin Tugurios y Civismo en Marcha, programas en los que entregaba casas a familias vulnerables y dotaba de escenarios deportivos a barrios pobres. En estos espacios, los beneficiarios le decían repetidamente el doctor, un remoquete que a él le gustaba. Pablo Escobar es el modelo, no sé de qué, yo diría que de la forma de conseguir plata y volverse rico y convertirse en héroe, que es como el sueño de muchos, y que la economía de consumo ha llevado a poner el dinero en la cima de todos los valores. Pablo Escobar, él como dirigente político, estuvo muy poco tiempo en la Cámara. Tenía una influencia enorme en municipios como Envigado, como Itagüí, como Caldas. En el Valle de Aburrá Sur tenía una gran influencia, él era de Envigado. A su llegada a la Cámara de Representantes, el capo de la mafia daría muestras de sus intenciones delirantes. Según lo reveló en 2019 su esposa Victoria Eugenia Nao en su libro Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel. En sus memorias, la viuda del capo describe que tras ser elegido como congresista, su esposo le dijo: cariño, prepárate para ser la primera dama. Las puertas del Palacio Presidencial se nos abrirán. La megalomanía, que si la misma esposa lo describe así, y era muy claro porque él estaba dispuesto a llegar a la presidencia de la República, según lo que uno ha escuchado, ha visto por ejemplo en la serie, ese tipo de cosas que de pronto podía uno calificar como poco realista, porque de alguna manera con sus antecedentes era imposible que eso no se supiera. Digamos que no solamente era exportar cocaína, estaba tratando de consolidar un poder, y inmediatamente Pablo también toma la decisión de mirar la política, que creo que es el otro gran error. Querer ser político, quería ser presidente, o sea, quería que su oficina fuera el Palacio de Nariño. A mí se me hizo una pregunta algún día, que en qué momento Pablo y los mafiosos corrompieron los políticos. Yo dije, no, es lo contrario, en qué momento los políticos corrompieron a Pablo, porque es que realmente el error de Pablo fue meterse en política. Si Pablo Escobar hace alianza con Pacho Herrera, no se mete a la política, Colombia sería hoy distinta a como es. El paso por la Cámara de Representantes hizo más visible su vida criminal. El ministro de Justicia de entonces, Rodrigo Lara Bonilla, lo acusó públicamente de traficante de drogas. Luego, Estados Unidos le canceló su visa y la DEA lo reseñó como narcotraficante. La riqueza fácil,
la riqueza rápida fue algo que él impuso y muchos jóvenes entraron a formar parte de su organización, de sus bandas, precisamente pensando en que se podían enriquecer. Y Pablo Escobar mostró que con el delito es posible hacer riqueza y hizo una fortuna enorme. Figuraba en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Pablo tenía socios mexicanos, tenía socios en Estados Unidos, tenía socios italianos, tenía socios en buena parte del mundo. O sea, aquí se sorprenden y aquí cuestionan y dicen, es mentiras, aquí no está el crimen mexicano, aquí no está el crimen holandés. Si el crimen transnacional con diferentes rostros siempre ha estado en esta ciudad. Desde la época de Griselda Blanco, que fue madrina. Y Pablo trabajó para la madrina. Y después cuando Pablo fue padrino. O sea, el crimen transnacional siempre ha estado acá. Ante la avalancha de señalamientos, perdió su inmunidad parlamentaria y Escobar se retiró de la política, pero ordenó a sus sicarios asesinar a Rodrigo Lara Bonilla. Tras el magnicidio, el presidente Belisario Betancur Cuartas anunció que se reactivaba la extradición con Estados Unidos. Aprendió a mezclar lo legal y lo ilegal fue Pablo Escobar, a juntar esas dos cosas. Por un lado, empresarios con el crimen, ¿cierto? Por otro lado, políticos y el crimen. Por otro lado, militares y el crimen, policías y el crimen, organismos de seguridad civiles, como el Departamento de Orden Ciudadano DOC, como Seguridad y Control, o sea, los juntó a todos, administraciones municipales, departamental e incluso tuvo cercanías a gobierno nacional. Es que para resumir esto, desde lo económico, pero para mostrar que es la mezcla de lo legal y lo ilegal, $1 legal, $1 ilegal. Los dos están acá y se juntan y son $2, ya. Lo legal y lo ilegal se mezcló ahí. Creó una profesión que Colombia no tenía y fue el sicariato, la contratación para la muerte. Nosotros tuvimos bandas como la Ramada en Bello o como la banda de Aranjuez, la Terraza, que estaban al servicio de Pablo Escobar, lo que Pablo Escobar ordenara y lo que Pablo Escobar dijera. Y entonces ahí surgió el sicariato. Por ejemplo, el daño que provocó eso para la vida de miles de jóvenes que creyeron ver en eso una opción expedita de ascenso social y fracasaron, murieron o terminaron en la cárcel o terminaron con graves lesiones y graves discapacidades. Con sus socios estratégicos del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, Carlos Leder y los hermanos Ochoa Vázquez, conformó el grupo Los Extraditables y le declaró la guerra al Estado colombiano. Y el pavor de Pablo era la extradición, o que vinieran los gringos y se lo alzaran, ¿cierto? Por ese miedo de Pablo nos ocurrió lo que nos ocurrió. Porque era el momento histórico en que se vivían episodios, primero la extradición, segundo, muertes de dirigentes políticos, había una pugna ya con el cartel de Cali, no estaban en guerra, pero había una pugna, había diferencias, y se me llamó para, principalmente, dar conceptos sobre la extradición en ese entonces. Ya de hecho el Mexicano se había acercado por intermedia persona para que yo también participara en el tema de la extradición que fue declarada en el 86 en diciembre, declarada inexequible por la firma incorrecta, o mejor, no había firmado el presidente, sino el delegatario con funciones presidenciales. La Corte declaró que no era aplicable el tratado de extradición. Fue el motor de los extraditables y fue el motor del MAS, Muerte a Secuestradores, que fueron unos movimientos, prácticamente unos ejércitos, bien armados, desalmados como los que más, que incurrieron en demasiados actos terroristas, asesinaron mucha gente, y en eso, con los extraditables y con el MAS, esos movimientos prácticamente son el origen del paramilitarismo en Colombia. Con solo contestar el teléfono
Por ejemplo, uno recibía insultos. ¿Cuándo se van a ir de Medellín, hijueputas? El doctor quiere que ustedes se vayan. No quiere saber para nada de ese pasquín del Espectador. Ustedes son enemigos de la patria. Los Cano no son unos santos, son los que están propiciando la guerra en este país. Incluso reiteradamente llamaba a un personaje que se presentaba como el poeta y quien en un tono cantadito nos declamaba sus versos chuecos ordenados por Pablo Escobar. Recuerdo uno de esos versos que decía así: obedézcanle a don Pablo, él ya les dijo que se fueran, pero si se ponen tercos como el diablo, no les extrañe que se mueran. Y agregaba luego: don Pablo es el rey y lo que dice es la ley. El Espectador es un pasquín y se debe morir. Para el año en el que Carlos Mario Correa Soto comenzó como corresponsal del Espectador en Medellín, 1988, el periódico ya había sufrido 2 atentados letales por cuenta de Pablo Escobar: el carro bomba a la Casa Matriz de Bogotá y el asesinato de su director Guillermo Cano Izaza. En esa coyuntura de las amenazas y de la acción de Pablo Escobar en contra del Espectador, no fue solo don Guillermo Cano su director, sino por lo menos 25 personas más, entre agentes de publicidad, otros periodistas, abogados, colaboradores que se suman a una lista muy grande de víctimas. Y el resto de personas todas amenazadas, no por escribir nada en contra de Pablo Escobar realmente, ni por investigar sobre Pablo Escobar, porque ya había suficiente información desde la época de don Guillermo Cano para identificar a Pablo Escobar y ya lo habían perfilado como quien era, y de ahí su venganza con el Espectador. El asedio de la estructura delincuencial también llegó a la sede del periódico en Medellín. En un mismo día, y con diferencia de un par de horas, los sicarios de Escobar acribillaron a 2 compañeros de Carlos Mario. A Marta Luz López, a Miguel Soler, no en la oficina en la que trabajábamos en ese 1989, octubre 10, cuando yo apenas llevaba un año de corresponsal y era el corresponsal más joven, sino saliendo de ahí, pero ya eran las amenazas directas contra quienes trabajábamos en el Espectador en Medellín. Y no solo esas violencias afectaron a los periodistas, sino que a los vendedores de publicidad, a los repartidores en la calle del periódico, a muchos de ellos los amenazaron, les quemaron los periódicos, asaltaron el carro que traía el periódico del aeropuerto José María Córdoba a Medellín todas las mañanas muchas veces. A los anunciantes les prohibían bajo amenazas de todo tipo seguir anunciando en el Espectador. Era un plan de silenciar totalmente el Espectador en Medellín. Durante más de una década, Carlos Mario ejerció un periodismo clandestino en Medellín. Aún así, las intimidaciones le llegaban por doquier a su oficina anónima y a su residencia en el municipio de Caldas. A través de boletas, de cruzarme en una moto en la calle, los sicarios de Escobar y decirme que no me haga matar, que no sea, ellos decían no sea huevón, no se haga matar por nada. Pues cuando ya vi que ya era conmigo también y ya tuve pues conocimiento de muchos episodios cercanos. Con sus matones a sueldo, Escobar Gaviria lideró un ataque que cobró la vida de cientos de uniformados de la policía e investigadores judiciales, además de destacados hombres de la vida pública nacional entre jueces, fiscales, magistrados, periodistas y candidatos a la presidencia como Luis Carlos Galán Sarmiento, enemigo declarado del narcotráfico. Investigaban por la muerte de Galán, que realmente quien dirigió la muerte de Galán fue el mexicano con don Jaime Valencia. Pablo se valió, le gustaba que dijeran que lo involucraran al homicidio para poder tener capacidad y un capital, llamémoslo delincuencial, para hacer lo que él hizo, negociar con el gobierno de César Gaviria Trujillo. Arrodilló el Estado colombiano con sus actos terroristas, con sus secuestros. Recuerde usted que secuestró personas muy importantes de la política colombiana. La hija del doctor Julio César Turbay, la hermana del doctor Montoya, que era secretario general de la Presidencia de la República, la cuñada de Galán, de Luis Carlos Galán. En fin, él secuestró gente muy importante, actos terroristas por doquier. Aquí en Medellín no es sino recordar lo de la Macarena. Entonces él, en cierta forma, con su violencia, llevó a que el Estado colombiano negociara con él. Y negociaron con él
el gobierno del presidente Gaviria, dejándole construir la cárcel de la Catedral. Por un lado, pues debe haber falta de remordimiento, falta de sentimientos de culpabilidad, puede haber dificultad para asumir subjetivamente la responsabilidad, o sea, saberse culpable. Porque cuando usted a un psicópata le pregunta, por ejemplo, si está arrepentido por lo que hizo, y está en la cárcel, dice, pues sí, imagínese, si no, no estaría yo acá. O sea que se arrepienten, pero por las consecuencias, pero no por el daño que le han hecho al otro. Partiendo de la hipótesis de que se trata realmente de un psicópata, o por lo menos de que ese rasgo psicopático esté en él, que es muy probable que sea así. 4 décadas después de la conformación del Cartel de Medellín, en Crónicas Teleantioquia Noticias conversamos con uno de los pocos sobrevivientes del que fuera el ejército de Pablo Escobar Gaviria. Y un comandante del ejército me habló pues de que si quería trabajar con ellos y tal, me presentó un man del mismo barrio que donde yo vivía y me llevan de Pablo. O sea, y ya cuando llegué allá, él me dijo, es que hay que ir a la Cali, pues específicamente eso, porque aquí mis trabajadores pues no los vamos a exponer a él, sino que necesitamos gente nueva, y reclutaron 15, por lo menos 15 pelados de Manrique, Castilla, de Campo Valdés y de Aranjuez. Este hombre ingresó a la organización criminal en 1988, justo cuando se desató la guerra entre los carteles de Medellín y Cali, todo generado tras el estallido de un carro bomba frente al edificio Mónaco en El Poblado, lugar de residencia de la familia del jefe de la mafia. Pues por los Orejuela y por Pacho Herrera y por todos los integrantes del cartel de Cali. Cada cabeza valía 300 millones. Explica que, atraídos por la bonanza del dinero fácil, cientos de jóvenes de las comunas y barrios buscaban la manera de ingresar a la estructura armada del Cartel de Medellín. Incluso que se mataban entre ellos, con tal de hacer parte del esquema de seguridad del patrón, así como lo llamaban sus hombres. La entrada nos dio ya 10 millones de pesos a cada uno, que ya quedamos pues casos para la vuelta y tal, y él nos reclutó por ahí 3 meses antes de empezar a ir, y cada 8 o 15 días nos mandaba 5 millones y ya empezamos a andar con los trabajadores de ellos, los directos. Detalla que el mismo Pablo Escobar era el encargado de darles las instrucciones frente a los objetivos que debían atacar en la ciudad de Cali, para lo cual les entregaba cédulas falsas con identidades de personas oriundas del Valle del Cauca. Por eso llegábamos y él tenía todo ya preparado, las fotos, videos, de todo donde estaban, quién eran las personas que había que llegar, ¿me entiende? Dónde había que llegar por ellos, direcciones, todo ya lo tenía muy bien planeado. O sea, cuando uno llegaba ya estaba pues ya todo muy bien planeado, muy bien estructurado. Como premio por sus acciones criminales, los hombres de Pablo Escobar pasaban días de descanso en la Hacienda Nápoles, centro de recreo que el jefe del Cartel de Medellín había construido en Doradal, municipio de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. Y había polígono, había pista de motocross, de aviones, las fugas eran por el río en jet ski, en lanchas, en hidroilizadores, eso había de todo, bicicletas, motos, carros para salir a andar. Habían Land Rover de la jungla. Cuenta que hizo parte de la línea base encargada de acciones como el sicariato y atentados con explosivos. Para operaciones de choque, la organización criminal contaba con otra estructura armada. Cuando llegaron el tal Jair Klein, él entrenó una banda ahí, pero era como de gacha, güey, ¿sí me entiende? Pero a nosotros no, nosotros éramos pues del común normal, ¿sí me entiende? Vestidos de chompa Nike, de pantaloneta, de tenis Nike, gorras y ya. De resto, por ejemplo, la banda que era de gacha, si eran enfusilados, si eran, ¿sí me entiende? Muy bien organizados, todo muy serio, no fumaban marihuana, no nada. El combo de Pablo sí era apto pues para, como le digo vulgarmente, gamines, pero con plata. En medio de una guerra simultánea contra el Cartel de Cali y el Estado colombiano, el Cartel de Medellín desplegó diferentes ataques con explosivos y carros bombas en varias ciudades colombianas. Los objetivos fueron múltiples: organismos de seguridad, medios de comunicación, entidades bancarias, estaciones de policía, droguerías y hasta un avión en pleno vuelo que dejó 107 víctimas,
considerado como uno de los atentados más brutales. La psicopatía tiene múltiples características y para poder hacer un diagnóstico preciso se necesita aplicar una prueba que desarrolló el autor de este libro. Este libro se llama Sin Conciencia y en este libro, que es del 93, Robert Herd, que es el autor de la prueba diagnóstica de psicopatía, trató de divulgar para el público en general cómo son las características del psicópata. Prácticamente fue una alcaldía en medio de los carrobombas y de las masacres que tanto dolor dejó en nuestra sociedad. Vivíamos en permanente zozobra frente a la expectativa de que estallase un carrobomba en cualquier momento, como en efecto y dolorosamente sucedió, dejando cualquier cantidad de ciudadanos muertos. Y en eso prácticamente vivíamos en un toque de queda permanente. Entonces, la reflexión tiene que ser sobre eso, sobre todo para los gobiernos y sus políticas, y para las familias cuyos hijos quieren ser como Pablo Escobar, pues en muchas partes, no todos obviamente, pero muchos sí. Se sabe de México, ¿no? De chicos, de pelados que quieren convertirse en Pablo Escobar. Y además los medios de comunicación mantienen resucitando a Pablo. ¿Cierto? Por ejemplo, titulares como este. Fue capturado en tal parte el Pablo Escobar de Cuba. Pues eso contribuye a la mitificación de un hombre que hizo mucho daño, que se enriqueció y que por lo segundo principalmente se le convierte en héroe y en modelo a muchos jóvenes, y eso es muy peligroso. En 1991, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, en donde se debatió el futuro de la extradición. En medio de amenazas y presiones de los extraditables, los constituyentes votaron en secreto y la medida fue rechazada. Ningún colombiano pagaría cárcel en el exterior. En la constituyente consiguió que se prohibiera la extradición de colombianos. Eso se restableció después, pero en ese momento en la constituyente se prohibió abiertamente la extradición de colombianos. El conocimiento de la figura de Pablo Escobar como un ícono, ¿cierto? Como un ícono cultural que está asociado a que fue un berraco, que se le enfrentó a las autoridades, que trató de dominar al Estado, que consumía de manera ostensible. A esa parte de la sociedad que ve con admiración eso, se le olvida la cantidad de muertes que provocó los carros bomba, la violencia indiscriminada, los asesinatos masivos sin ningún criterio, no solamente selectivos de quienes eran considerados sus enemigos, sino también es que poner un carrobomba, por ejemplo, en el estadio, poner un carrobomba en la Plaza de Toros La Macarena, en un centro comercial, pues generaba decenas, centenares de víctimas civiles que no tenían nada que ver con la confrontación, era una estrategia de terror. La decisión de la no extradición por parte de la constituyente del 91 propició la entrega voluntaria de Escobar al gobierno en junio de ese año. El periodista Luis Alirio Calle, director en esa época del Informativo de Antioquia, un noticiero que se emitía por Teleantioquia, hizo parte de la comisión que acompañó el traslado del capo hasta la cárcel La Catedral de Envigado por vía aérea. Y sufrí mucho con eso. ¿Cómo así que yo el único periodista? ¿Y qué responsabilidad tengo yo ahí? ¿Y yo qué voy a decir? ¿Cómo así? Pero, ¿y entonces? ¿Y los otros? Y las cosas se fueron dando, alguien fue por mí, el día que él se entregó, que fue un miércoles, alguien fue por mí como a las 3 de la tarde o 3:30 y así, de una rapidez impresionante, vámonos, no saque nada, soy de televisión y entonces ¿con qué voy a informar? No importa, pero la orden es que no lleve nada. En el trayecto hasta la nueva cárcel, el helicóptero de la Gobernación de Antioquia hizo una parada en la parte alta del poblado. Allí se subió Pablo en compañía de 2 de sus lugartenientes. Nunca lo había visto, nunca, pues personalmente. La primera vez que lo vi fue cuando se subió al helicóptero que lo recogió en un sector del poblado por allá por el Tesoro. Ahí se subió Pablo con Otto y Mugre. Y esa fue la primera vez que lo vi, me saludó al padre García Herreros y a otros que iban ahí. De los que iban ahí era el que era director de instrucción criminal, una figura que después cambió por Fiscalía General de la Nación.
Y el otro que iba era el congresista Alberto Villamizar, que había sido víctima de Pablo porque le secuestró a su mujer y después se convirtió en como una especie de enlace del gobierno con Pablo. De la comisión también hacía parte el sacerdote eudista Rafael García Herreros, quien había alcanzado reconocimiento nacional por su espacio El Minuto de Dios en la televisión pública. Para todos, el corto viaje hasta la catedral fue altamente tensionante. O sea, de un estrés impresionante. Yo creo que eso fue lo que me causó lo que te dije, como que yo no tenía idea de qué iba a hacer ahí. ¿Cómo carajos cubro esto? ¿Yo qué voy a preguntarle a Pablo? ¿Y qué? Y yo soy el único, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Voy a bajar a contarle a todos? ¿Y el noticiero mío qué? No, yo tenía la cabeza hecha un caos. Y pensaba en eso. Es que ese helicóptero pasó muy cerquita de la montaña, llena de árboles y de rastrojo, y uno dice, cualquiera se esconde ahí y mete un bazucazo, como mataron a Somoza, entonces, pero no pasó. Hubo un momento en que Pablo, en pleno abuelo, miró para abajo y comentó, pues ni siquiera, bueno, por lo menos nadie está apuntando para acá. Pues era un comentario que y largó la carcajada, pues. En fin, no pasó nada. Sí. El jefe de la mafia no permitió cámaras de televisión durante su entrega, lo que limitó la labor de Luis Alirio Calle. Ya en la prisión, y solo con una grabadora de audio como herramienta de trabajo, el periodista conversó con Escobar Gaviria algunos minutos. Después de eso, yo bajé de allá con el comunicado y 2 o 3 preguntas que me dejó hacer y que en esa confusión y en ese estrés no fueron muy importantes. Lo importante era ese comunicado. Bajé al noticiero, todos los periodistas estaban esperando, los reporteros, los corresponsales, gente que vino de otras partes, llenaron el estudio de Teleantioquia, lo llenaron. Ese día lo único que pude hacer fue ponerme yo en el set con la presentadora y le dije, usted entrevísteme, no tenemos otra cosa, ¿cómo más hacer? Habían reunido imágenes de archivo, de cosas hechas por Pablo, reuniones de él, imágenes de él, ahí como para medio pintar, como decimos nosotros, el cuento. Y eso fue lo que hicimos. Y ahora, el audio de eso para una nota en televisión era francamente ridículo. Pero para el momento y las circunstancias era lo único que había que hacer. Y era que yo cogía la grabadora, yo tenía un micrófono de mesa y le daba el play para el audio y entonces lo acercaba a ese micrófono para que se escuchara todo lo que Pablo dijo en el comunicado. De la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Tras comprobar que Escobar Gaviria seguía delinquiendo desde la catedral, una cárcel que él mismo había construido, el gobierno decretó su traslado a una prisión militar. Pero el 22 de julio de 1992, el capo y sus lugartenientes huyeron. El terreno era de Pablo. Yo en ese momento no sabía eso. Yo lo supe mucho después. El terreno era de Pablo. Los diseños los hizo Pablo. La cárcel la construyó Pablo y se pagó con plata de Pablo. Es la única vez en la historia que el propio preso construye su cárcel. Es que las cárceles las construye el Estado. Es un hombre ágil, es un hombre inteligente en los negocios y todo, muy duro, muy, digamos, sanguinario y todo, pero deja un legado muy grande. O sea, el tema todo el tema de tráfico de drogas y demás. Y hoy cuando preguntas cuántos Pablos hay, son muchos Pablos. Pero son muchos Pablos más inteligentes en ese punto. Ahí donde no fue inteligente Pablo. Y es enfrentarse al Estado. Es traicionar a muchos de sus amigos. Y era haber declarado tantos espacios de guerra, ¿cierto? Y eso fue lo que lo llevó a morir.
Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Durante 17 semanas, Escobar Gaviria se escondió en caletas contratadas por él en diferentes sitios del Valle de Aburrá. En la tarde del 2 de diciembre de 1993, su tiempo en la tierra se agotó. De manera simultánea, el bloque de búsqueda, la DEA, la CIA y hasta los Pepes, una organización conformada por sus enemigos, se atribuyeron su muerte. Su cadáver fue exhibido al mundo como trofeo de guerra. Hay que recordar que una estructura que fue fundamental en el asesinato de Pablo Escobar fueron los Pepes. Los Pepes fue esa alianza entre sectores de organizaciones de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, el cartel de Cali y algunos de los que habían sido socios de Pablo Escobar, por ejemplo, don Berna, en el caso de Medellín, con integrantes de la fuerza pública del bloque de búsqueda. Y yo creo que un poco el premio que le dieron a esa estructura de los Pepes por haber participado en la labor para dar de baja a Pablo Escobar fue heredar las rutas y la estructura del narcotráfico. Empezó a ser un hombre que habría que ubicarse en el tiempo para entender la magnitud. Un delincuente que empezó a desafiar al Estado. Hasta ese momento solo las guerrillas se atrevían a desafiar al Estado, pero él lo hizo y fue el delincuente que logró someternos a todos, someter al Estado. La cárcel de la Catedral es el símbolo de ese sometimiento, pero es curioso, es el hombre que se derrotó a sí mismo también, porque como no tenía un punto de llegada, cometió error tras error tras error hasta que vino su cataclismo. Hablando del ego de Pablo. Pablo, por ejemplo, luchó hasta el final, quiso finalmente morir como un héroe y me parece que lo logró, lo alcanzó. ¿Por qué? Porque si a Pablo lo capturan, estoy convencido que al estilo de Leder lo encadenan, lo llevan a Estados Unidos y eso sí hubiera sido fatal para él. A mí me parece que él, al verse acorralado, va a huir y creo, yo eso lo he hablado con la familia, creo que Pablo, la última voluntad la cumplió. ¿Cuál? Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Para mí, él se disparó. Sabía que lo cogían vivo, lo extraditaban. El periodista y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, es el autor de La parábola de Pablo, considerado por muchos como la reconstrucción más aproximada de la vida de Escobar Gaviria. Su primera edición fue en 2001. El también investigador social tardó más de 6 años en recolectar información sobre su personaje. Sí, yo creo que Pablo Escobar definitivamente hace parte de los Robin Hood del mundo. Lo que pasa es que en ese reino de los Robin Hood hay personajes muy diferentes. Desde el Robin Hood más típico, histórico, el que simplemente robaba a los ricos para distribuir a los pobres, hasta este otro personaje, Pablo Escobar, que es el extremo de la violencia ejercida por un delincuente, que es el hombre que entró a reinar en ese mundo en la época que los medios se expandían, en la globalización, en los tiempos en que la Internet se consolidó como una plataforma donde ese tipo de personajes pueden reinar y cautivar. Con motivo de los 30 años de la muerte del jefe del otrora Cartel de Medellín, Salazar Jaramillo se propuso actualizar su obra. Con libreta y lápiz en mano, retomó la reportería y se encontró con nuevos datos y testimonios que fortalecieron su investigación, entre ellos el de la esposa e hijo de Escobar Gaviria. Mirar que curiosamente me parece que los libros más duros que se han escrito contra Pablo Escobar son los de su esposa y los de su hijo, terriblemente crueles, y que eso me ratificó otra idea, que Escobar está en el mundo de los Robin Hood, no porque solo se haya dicho lo bueno de él, sino también y precisamente porque se ha narrado lo violento y lo turbio y lo cruel que es el personaje. No es por santo
que está en ese reino, sino que la violencia es una condición para estar en él. Y me sorprendió encontrar esa nueva información dentro de lo de los Popeyes y los generales que quieren reescribir la historia. Sobre todo el libro de Victoria Eugenia Henao me pareció un libro muy valiente. Entre los nuevos testimonios que recopiló Alonso en su edición actualizada de la parábola de Pablo están el de Ludmila Gaviria, prima de Escobar, quien cuidó de él hasta el día de su muerte, así como la del hombre que preparó el cuerpo del capo para su funeral en Jardines Montesacro de Itagüí. Lo usual es que la familia entregue el mejor traje, accesorios y hasta gafas. Por eso se sorprendió cuando, al pedir a doña Hermilda que le pasara la ropa para vestirlo, ella solo le pasó el blue jean y una camiseta azul. ¿Solo esto? Sí. Así le gustaba vestir a él. No usaba cadenas ni joyas, solo un reloj sencillo. Como le encantaba andar descalzo, quiero que se vaya así, sin medias, sin zapatos. Mejor que se vea como un hombre sencillo, le respondió doña Hermilda, como si hubiese tomado esa decisión de tiempo atrás. La camiseta, por estrecha, costó trabajo ponérsela. A Omar le impactó la pobreza en la que viajaba al más allá, uno de los hombres más ricos del mundo. Caso similar le ocurrió a Luis Alirio Calle, quien se tardó varios años para contar la historia que vivió cuando acompañó a Pablo hasta la cárcel en Envigado. En 2011 publicó su libro El día que fui con Escobar a la catedral. Nunca faltan dos preguntas. Una, ¿cómo era Pablo? Esa pregunta jamás falta. De nadie, en la calle, de periodistas, de amigos míos, de hermanos. Y la otra es, usted que lo vio, ¿usted sí cree que está muerto? ¿Usted no cree que eso fue un teatro que hicieron y que él pagó para eso porque tenía con qué? Yo digo, no, yo lo único que digo es que casi todos los muertos a bala se parecen. Pero esa página seguía abierta y por eso Luis Alirio quiso complementar su primera entrega con un texto que bautizó Lo que no pregunté. Y es que 5 minutos con quien fuera el hombre más perseguido del mundo resultaba corto para hacer un cuestionario. Sin embargo, en su obra, Luis Alirio entra en diálogo con los hubiera y las probables respuestas del capo de la mafia. En las 1001 veces que he contado esta historia, me asalta una forma urticante de contrición por lo no dicho, lo que no pensé y en consecuencia no pregunté. ¿Cómo dice usted que la decisión de la constituyente de prohibir la extradición no tuvo nada que ver en su decisión de entregarse si la extradición fue siempre el motivo de su guerra contra el Estado? ¿Hubiese rechazado la pregunta? ¿Se habría levantado airado y terminado la conversación? ¿Me hubiera decomisado la grabadora? Acorde a sus características excéntricas, durante los 13 meses que el jefe del cartel de Medellín estuvo en la cárcel La Catedral, reunió una serie de publicaciones de prensa nacional e internacional y sacó el libro Pablo Escobar Gaviria en caricaturas, 1983-1991. Se cree que el texto solo circularon 1000 ejemplares, de los cuales algunos llegaron a personas cercanas al capo, muchos de ellos con dedicatoria incluida. Los caricaturistas más importantes sí están aquí. Y yo, que no soy muy amante de las caricaturas, digo que tiene un contenido político muy grande. Es que este libro es el resumen de lo que es la mafia, el poder y la política. En un recorrido por la librería del centro de Medellín encontramos el libro en una estantería mezclado con otras publicaciones alusivas al jefe de la mafia. Para el librero propietario, el texto es de alto valor comercial. De hecho, llegó un puertorriqueño y ofreció 4,5 millones, pero no lo quisimos vender. Le pedimos 5 y 5, en eso se quedó. El texto, con pasta de cuero, laminilla dorada y huella dactilar de Escobar Gaviria, contiene dibujos de los caricaturistas más destacados de la época, todos alusivos a los llamados dineros calientes, el lavado de activos y el auge del narcotráfico. Pero una caricatura que justamente la tengo yo aquí separada, es muy simpática. Desfachatez. Este tipo confiesa que se hizo multimillonario de la noche a la mañana. Sí, por arte de mafia. No por arte de magia, sino de mafia. Sí, me parece
Salió en El Colombiano en el 83, me parece es una de las favoritas mías. Y es que con la muerte de Escobar Gaviria no acabó todo. Para muchos analistas y especialistas del tema, fue apenas el principio de una industria ilegal que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. Las preguntas, las dudas y las heridas dejadas por las estructuras del narcotráfico de los años 80 y 90 siguen abiertas en el país. Es más, para muchos, esa fractura cada día es peor. Yo creo que hay una cosa que es un poco como el aprendizaje de los capos del narcotráfico frente a lo que fue la experiencia de Pablo Escobar. La primera es que no se debe ser tan visibles, ¿cierto? Yo creo que realmente Pablo Escobar se convirtió en una figura icónica y por eso para mucha gente, incluso desde la ignorancia o desde el desconocimiento, es como una especie de Robin Hood, como un paladín que se enfrentó a las autoridades, que se enfrentó a la justicia, sabiendo que Pablo Escobar fue líder de una organización criminal que causó miles de muertos en el país. Pero en segundo lugar, yo creo que les quedó una lección muy clara, y es: al Estado no se le enfrenta. Con el Estado se hacen alianzas, se establecen conexiones y se establecen nexos, y por eso en el caso de Medellín, que es uno que uno conoce bastante bien, de todas las estructuras que hay en la ciudad, tanto de los grandes ligas del narcotráfico como de estructuras asociadas de bandas y combos, vos no encontrás una estructura que desafíe al Estado. Nadie se enfrenta al Estado, nadie se enfrenta a la policía, nadie se enfrenta a las autoridades, porque creo que han entendido que quien lo hace, se muere. Y lo otro que me parece 30 años después de la muerte de Pablo es que parece no haber posibilidad de una respuesta clara a la pregunta: ¿qué nos asegura que no nos va a volver a pasar lo que nos pasó con el cartel de Medellín? ¿Hay respuesta a eso? Por lo visto no. La figura de Escobar sigue vigente en muchos rincones de la ciudad. Miles de turistas llegan a Medellín cada año con el propósito de retomar la ruta del jefe del cartel. La riqueza, de todas maneras, también es una cosa que atrae, pero sobre todo la violencia. La violencia termina siendo un elemento de identificación de quienes se sienten marginados y empiezan a quererlo y a adorarlo. Y después la publicidad, eso se vuelve como un círculo vicioso. Recuerdo mucho el barrio Pablo Escobar, allá habían altarcitos de alguna que otra familia que le rezaban a Pablo Escobar, pero después lo que hicieron fue murales, porque ese hombre factura, y entonces tener a Pablo Escobar como un símbolo del barrio les permite ya tener unos almacenes para vender cosas, y ya los altares dentro de las casas se crecieron. Y lo mismo que han hecho otros herederos, ya es la marca funcionando en un sistema de marketing universal. Y yo creo que eso es invencible. A mí me parece una tontería pelear con el fantasma de Pablo Escobar. Eso ya está montado y forma parte de nuestra cultura. Y me va a perdonar la palabra y disculpas al público, pero es como quitar de la cultura la palabra huevón. Todo el mundo dice así, todos decimos así, y eso es posible prohibirlo. Así como esa palabra y muchas otras que están incrustadas en la cultura, la imagen y el nombre de Pablo Escobar quedó ahí. Lo que toca hacer, creo yo, es contar esa historia como debe ser contada, de modo tal que no vean a Pablo como un ídolo, ni mucho menos como un modelo de nada. Con el deseo de contar la historia reciente de la ciudad, pero desde la mirada de las víctimas y no desde la óptica de los victimarios, quienes a veces fungen como héroes populares, durante el cuatrienio 2016-2019 se diseñó la estrategia Medellín abraza su historia. Es que lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, pero lo más duro y lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. La propuesta pretende, entre muchos objetivos, desestigmatizar a la ciudad, promover valores éticos en las nuevas generaciones y honrar la memoria de miles de víctimas de la violencia del narcotráfico. El caso del asesinato de mi papá, yo creo que se ha avanzado en un 30%.
de lo que realmente sucedió. Y no solamente en el caso de Luis Carlos Galán, sino en muchos otros casos se repite una historia similar, en donde se alían narcotraficantes con grupos ilegales, paramilitares, con funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, con políticos, para actuar en defensa de unos intereses comunes alrededor del narcotráfico. Esta iniciativa, en su primera fase, se cerró el 21 de febrero de 2019 con la demolición del edificio Mónaco, considerado como centro de operaciones de Pablo Escobar Gaviria y su cártel de Medellín. En literatura, una parábola es una narración breve que deja una enseñanza moral, y en matemáticas es una curva abierta formada por dos líneas simétricas respecto a un eje. Sus partes son el foco y la directriz. Tal vez en los últimos 40 años el país ha ido y ha vuelto a su propio eje. Va y viene sin hallar un foco confiable y sin encontrar su verdadera directriz. Es probable que en este tiempo Colombia siga suspendida sobre su misma coordenada, y en ella una sociedad confundida que no ha sido capaz de interpretar los aprendizajes de 4 décadas de historia. Es factible también que los fantasmas que llenaron a los barrios y ciudades enteras de soledades y miedos sigan vivos, y ante la conciencia de todos los estamentos sociales se muevan libremente en un país que pareció quedarse sin límite moral.